Hoy vamos a tratar el tema de proporcionalidad directa e inversa. Para ello vamos a hacer un breve recordatorio de lo que es la proporcionalidad directa y la proporcionalidad inversa. Tenemos que la proporcionalidad directa es cuando en un conjunto de datos las cantidades aumentan o disminuyen en la misma proporción. Y en la proporcionalidad inversa se da cuando en un conjunto de datos al aumentar una cantidad n veces, la otra disminuye n veces. Entonces estamos hablando de dos tipos de proporcionalidad, que es la directa y la inversa. La diferencia entre estas proporcionalidades es que la directa aumentan o disminuyen ambas cantidades en la misma proporción, es decir, se multiplica o se divide ambas cantidades entre un mismo número para poder obtener el resultado, y la proporcionalidad inversa viene siendo lo contrario. Cuando aumenta una cantidad, la otra disminuye. Entonces vamos a ver unos ejemplos de estas proporcionalidades. Se les va a compartir el link de otro video donde les viene el ejemplo de proporcionalidad directa, y en esta ocasión nada más vamos a ver el ejemplo de la proporcionalidad inversa. Para ello están los conceptos para que los anoten en su cuaderno, tomen nota y yo poder borrar y anotarles el ejemplo de un problema de proporcionalidad inversa. Ahí tenemos el problema que vamos a resolver como ejemplo de proporcionalidad inversa. El problema nos dice: si tardamos 3 minutos en recorrer una distancia a una velocidad de 20 kilómetros por hora, ¿cuánto tardaremos en recorrer dicha distancia si circulamos a 30 kilómetros por hora? Ese sería nuestro ejemplo de proporcionalidad inversa. Lo vamos a resolver mediante dos procedimientos distintos. Uno de ellos es mediante la constante de proporcionalidad. Y para ello vamos a anotar nuestros datos del problema, cuáles son los datos que tenemos o que conocemos de este problema. Vendrían siendo en este caso los minutos y los kilómetros por hora. Esos son los datos que vamos a retomar. Tenemos que tardamos 3 minutos para recorrer 20 kilómetros por hora y queremos saber cuántos minutos nos va a tomar recorrer esa misma distancia, pero ahora con 30 kilómetros por hora. Esos son los datos que vamos a ocupar, son los datos que nos está dando nuestro problema de proporcionalidad inversa. Entonces, en este caso, cuanta más velocidad, pues va a ser menos tiempo. Entonces, nuestra constante de proporcionalidad es el producto de las dos magnitudes. Entonces, aquí se los voy a anotar. La constante de proporcionalidad es el producto de las magnitudes. Es el producto de las magnitudes. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir el producto? Es el resultado de una multiplicación. Entonces ahí lo que nos está diciendo es que la constante de proporcionalidad es la multiplicación de las magnitudes. Nuestras primeras magnitudes en este caso entonces son el 20 y el 3. Entonces 20 por 3 nos va a dar 60.
Ese sería el producto o la multiplicación, el resultado de multiplicar 20 por 3. ¿De dónde sacamos el 20 y el 3? Lo estamos sacando de los primeros datos que tenemos aquí, que nos dice que tardamos 3 minutos para recorrer una distancia a una velocidad de 20 kilómetros por hora. Entonces, estos dos datos los estamos utilizando, son las dos magnitudes que estamos multiplicando. 20 por 3 es igual a 60. Y entonces tenemos que la constante de proporcionalidad debe ser la misma. Debe ser la misma para ambas magnitudes. Así que, como debe ser la misma, entonces quiere decir que también tenemos que multiplicar las otras magnitudes, que en este caso vendrían siendo el 30 por x igual a 60. Entonces, en este caso estamos utilizando el punto para indicar una multiplicación y para que no se confunda con la literal que tenemos aquí, que es la x, que sabemos que esa x la estamos utilizando para representar el número desconocido que tenemos aquí. Entonces, como es desconocido, lo estamos representando con la x, y entonces tenemos que 30 por x nos tiene que dar como resultado 60, y para poder encontrar nuestro resultado tenemos que despejar a x o dejar sola esta x que tenemos aquí. Para ello vamos a hacer lo contrario de multiplicar, que en este caso vendría siendo dividir. Entonces vamos a anotar aquí, despejando tenemos que x es igual a 60 entre 30. Entonces dijimos que para poder encontrar nuestro valor de x tenemos que hacer lo contrario de multiplicar, que en este caso es dividir. Y si dividimos 60 entre 30, nos va a dar como resultado 2. Entonces tenemos que nuestra respuesta en este caso viene siendo 2, lo que quiere decir que tardaremos 2 minutos en recorrer dicha distancia, Entonces, ese sería nuestro resultado, sería nuestra respuesta a la pregunta que nos decían acá arriba, que dice cuánto tardaremos en recorrer dicha distancia si circulamos a 30 kilómetros por hora. Nuestro resultado acá nos está dando que tardaremos 2 minutos en recorrer dicha distancia. Este resultado lo obtuvimos mediante el procedimiento de constante de proporcionalidad. Y ahora lo vamos a ver con otro procedimiento. El otro procedimiento es empleando la regla de 3, que esta ya la hemos analizado. El ciclo pasado analizamos cómo se emplea la regla de 3 para resolver problemas de proporcionalidad. Entonces lo vamos a volver a repasar, cómo se hace para utilizar la regla de 3 para resolver problemas de proporcionalidad. En este caso vamos a hacer lo mismo que hicimos
en el primer paso con el otro procedimiento anotar nuestros datos, que son los minutos y los kilómetros por hora. Entonces tenemos que tardamos 3 minutos en recorrer una distancia a 20 kilómetros por hora y queremos saber cuántos minutos vamos a tardar en recorrer dicha distancia con 30 kilómetros por hora. Entonces ahí ya tenemos nuestros datos. Nuevamente estamos utilizando la X para representar un valor desconocido. ¿Y cómo vamos a resolverlo en este caso? La regla de 3 para la proporcionalidad inversa. Vamos a realizar una multiplicación. Una multiplicación de la siguiente manera. X la vamos a anotar solita. La vamos a dejar sola. X es igual a... Y ahora vamos a anotar el procedimiento para poder encontrar nuestro resultado, que sería, vamos a multiplicar 3 por 20. 3 por 20. Y lo que nos salga lo vamos a dividir entre 30. Entonces tenemos que X es igual a 3 por 20, nos va a dar 60. Y si dividimos 60 entre 30, nos va a dar un resultado de 2. Entonces ahí ya tenemos nuestro resultado. Se podría decir que en este caso, como es proporcionalidad inversa, vamos a hacer una multiplicación directa con nuestras magnitudes que tenemos ahí, a diferencia de la proporcionalidad directa. En la proporcionalidad directa ya vimos que se realiza una multiplicación cruzada. Y si nos damos cuenta, este problema lo resolvimos utilizando dos procedimientos diferentes, pero nos dio el mismo resultado, que en este caso vendría siendo 2. X es igual a 2, que quiere decir que vamos a tardar 2 minutos en recorrer dicha distancia si circulamos a una velocidad de 30 kilómetros por hora. Entonces, cualquiera de estos dos procedimientos se pueden utilizar para resolver problemas de proporcionalidad, ya sea mediante la constante de proporcionalidad o mediante la regla de 3. Entonces, para que tomen nota de estos ejercicios. Y ahorita les voy a dejar unos problemas para que los trabajen en su cuaderno de matemáticas. Ahí están los dos problemas que se les están planteando para que ustedes los resuelvan en su cuaderno. El primero dice: en un examen de tipo test, Alberto obtuvo una nota de 80, lo que corresponde a 120 respuestas correctas. Si la nota de Leo fue de 66, ¿cuántas respuestas correctas tuvo? Y la segunda dice: Leo y Alberto tardan 15 horas en pintar la casa de Leo. ¿Cuánto tardarían en pintarla si Teresa les ayuda? Esos dos problemas los pueden resolver utilizando cualquiera de los dos procedimientos que ya analizamos. El primero se trata de un problema de proporcionalidad directa y el segundo es proporcionalidad inversa. Entonces, con cualquiera de los dos procedimientos lo pueden resolver. Espero y lo hayan entendido y no olviden ir guardando sus trabajos de matemáticas. No es necesario que me envíen evidencias de estos problemas. Nada más colóquenlos en su cuaderno de matemáticas y en cuanto regresemos a clases presenciales, ya me los entregan para que se los califique.